Señor los bendiga. Bienvenidos a la casa del Señor. Les damos la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Que el Señor le bendiga en este día, hermanos, y espero en el Señor que podamos salir bendecidos de este lugar. Que la palabra del Señor, hermanos, hable a cada uno de nosotros. Nosotros hoy en día, hermanos, la Iglesia de Cristo, los que profesamos ser cristianos, necesitamos verdaderamente poner atención, escuchar la palabra de Dios. En estos días atrás, hermanos, el Señor a mí en lo personal me ha hablado, porque nosotros necesitamos poner atención a las cosas de Dios. Hoy en día, hermanos, la Iglesia de Cristo ya no sigue el modelo que Cristo nos dejó. La iglesia primitiva, hermanos, si nosotros vamos a Hechos y miramos la iglesia primitiva, la iglesia de aquellos tiempos, cuando empezó, hermanos, la iglesia, dice la palabra del Señor, que tenían un mismo sentir. Dice la palabra del Señor que se preocupaban los unos por los otros. Dice la palabra del Señor también, hermanos, que tenían las cosas en común. Se preocupaban en lo que Dios les decía. Hoy es bien importante, hermanos, que nosotros que decimos que somos la iglesia de Cristo, que profesamos que conocemos a nuestro Señor, es bien importante que nosotros escuchemos la voz de Dios y que meditemos en la palabra de nuestro Dios, pero que sobre todo, hermanos, nosotros pongamos en práctica lo que Dios nos dice a través de ella. En aquel tiempo, hermanos, la iglesia primitiva seguía un modelo a lo cual Cristo mismo les enseñó. Y hoy en día nosotros debemos de seguir ese mismo modelo, hermanos, que Dios ha dejado. Yo no sé, hoy en día el mundo, hermanos, se ha perdido. Todo eso que Dios dejó, que lo que el Señor está en la palabra del Señor, hermanos, se ha perdido. Yo pienso, hermanos, porque muchos de nosotros pensamos y decimos, es que yo pienso de esta forma y no voy a dejar que nadie me diga absolutamente nada. Por lo tanto, yo voy a hacer las cosas a mi manera. Yo voy a hacer las cosas de esta forma. Y quiero hacer, hermanos, de verdad, hoy hincapié a esta predicación, que pongamos la más atención que podamos poner, que no se distraiga, hermanos. Que no se distraiga, porque de verdad hemos perdido el modelo de la iglesia primitiva. Hemos perdido, hermanos, el amor que el Señor nos ha enseñado a cada uno de nosotros. Hemos perdido, hermanos, lo que el Señor nos ha dejado en su palabra. Y nosotros mismos nos hacemos ideologías en nuestra mente, en nuestra cabeza. Y nosotros pensamos de una forma diferente. Y lo peor de eso, hermanos, que cuando nosotros pensamos de una forma totalmente diferente de lo que dice la palabra del Señor, lo llevamos a cabo sin mirar medidas, sin mirar consecuencias, y lastimamos a terceras personas. Yo siempre les he dicho, hermanos, que debemos nosotros de tener cuidado, mayormente si nosotros decimos que somos hijos de Dios, que nuestro testimonio, que la palabra, que nuestro caminar hable por sí solo. Pero muchos de nosotros hemos olvidado el modelo. ¿Por qué? Porque pensamos nosotros de la forma que nosotros pensamos y actuamos de la forma que nosotros pensamos. O de la forma, hermanos, que nosotros creemos entender las cosas, y a nuestra forma hacemos las cosas. No hacemos las cosas como el Señor quiere que nosotros las hagamos. No quiere, hermanos, hacer como Dios estableció. No queremos hacerlo como Dios nos dice. Es más, hermanos, no queremos hacer nosotros absolutamente nada de lo que Dios nos dice. No obedecemos nosotros a Dios. Es más, no nos importa lo que Dios dice, porque si importara lo que Dios dice, entonces nosotros lo aplicaríamos en la palabra del Señor. Si vamos a los mandamientos, ¿cuál fue, hermanos, el 9º mandamiento? Alguno que se lo sepa de memoria. Dice la palabra del Señor, ¿alguien se lo sabe de memoria? El 9º.
No levantarás falso testimonio ni mentira. Y hoy en día la iglesia, no digo el mundo no conoce de Dios, el mundo no tiene el temor de Dios. Pero hoy en día, hermanos, la iglesia de Cristo levanta tanta mentira en contra del hermano, en contra del que está sentado a su lado, en contra del pastor. Hoy en día muchos de nosotros, hermanos, levantamos tanta falsa testimonio y mentira en contra de los servidores de Dios. ¿Por qué? Porque no tenemos otra cosa que platicar. Yo le voy a hablar al hermano fulano, le voy a hablar a la hermana fulana para decirle, y me voy a inventar este chisme, este otro chisme, este otro chisme, y estás lastimando el cuerpo de Cristo. Por eso, ¿por qué? Porque hemos olvidado el modelo que Dios nos dejó. Hemos olvidado, hermanos, los mandamientos de nuestro Señor. Porque si nos importara y escucháramos la voz de Dios, pusiéramos en práctica la palabra de nuestro Señor. No levantarás falso testimonio y mentiras contra nadie. No dice con los hermanos, contra nadie. Y nosotros es lo primero que estamos haciendo. La iglesia de Cristo hoy en día, hermanos, no escucha la voz de Dios, no le hace caso a Dios. ¿Por qué? Porque hemos perdido el modelo que Cristo estableció en su palabra. Nosotros como hijos de Dios debemos nosotros obedecer a Dios. Porque es que nosotros no queremos hacer, hermanos, porque nosotros queremos hacer a lo que a nuestro parecer es lo mejor, a lo que nosotros pensamos que es lo correcto, a lo que nosotros pensamos de una forma y lo hacemos, y nos metemos a lo que dice, nos metemos y no nos metemos a lo que dice este libro sagrado, hermanos. Dice que lo que Dios, escúchelo bien, lo que Dios no ha dicho, hermanos, ¿usted por qué lo va a decir? Es más, el mundo, nosotros mismos, hacemos cosas que dicen, es que Dios dice en su palabra, y decimos cosas que no están en la palabra de Dios. Porque nosotros pensamos que así es, que nos queremos hacer más sabios que Dios. Es que en la palabra de Dios dice eso. Eso no dice la palabra de Dios, hermano. Nosotros debemos de ir al modelo, a la palabra de nuestro Señor. Debemos de ir a ese modelo. Muchos, hermanos, venimos solamente a la iglesia por venir. Hoy en día, hermanos, nosotros, la Iglesia Bautista Ebenezer, está en un proceso que a mí en lo personal me duele, y me duele muchísimo. Y muchos de nosotros ni siquiera estamos poniendo atención de verdad a lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Mejor nos mantenemos nosotros hablando lo que a nuestro parecer parece lo mejor. No importa que lastimemos el cuerpo de Cristo. Y vamos en contra de la palabra del Señor. Santiago claramente dice, ay de aquel, nuestro Señor Jesucristo también lo dice en los evangelios, ay de aquel que hace caer a uno de estos pequeñitos, a uno de estos que es mi hijo. Ay de aquel, mejor le fuera atarse una piedra de molino y lanzarse al fondo del mar. Y nosotros es lo que estamos haciendo, ir en contra del cuerpo de Cristo, lastimando el cuerpo de Cristo, lastimando y blasfemando en contra de la palabra de nuestro Señor. Es bien importante, hermanos, que nosotros escuchemos la voz de Dios y que no ignoremos, decíamos la semana pasada. Sería mejor, hermanos, que corramos detrás de nuestro Señor, que hagamos lo que dice nuestro Dios. Y yo pienso de verdad, hermanos, lo que sirve, lo que importa, no es lo que yo diga, no es lo que usted piense, no es lo que yo piense, sino lo que dice nuestro Señor. Eso es lo que verdaderamente importa. Yo no sé cómo está su vida, hermano, pero voltee hacia atrás y mire por dónde está caminando, mire cómo se está guiando, y usted dígame si está escuchando la voz de Dios, si se está dejando guiar por el Señor o no se está dejando guiar por el Señor.
La semana pasada compartíamos y decíamos, tenemos que ir al manual. Si nosotros vamos al manual, a la palabra del Señor, vamos a tener una vida ordenada, vamos a vivir una vida, hermanos, despreocupada. Vamos a vivir una vida en paz, porque dice la palabra del Señor que la paz de nuestro Señor pasa todo entendimiento. Y nosotros, si vamos al manual, a la palabra de nuestro Señor, vamos a vivir una vida agradable primeramente a nuestro Señor. No nos vamos a preocupar nosotros por el que está a nuestro lado. Nosotros no nos vamos a preocupar por el otro que está. Mi esposa hace pocos días posteó en su Facebook y puso que lo que caminemos, debemos de tener cuidado lo que caminemos, porque el que viene atrás es el que nos viene siguiendo. Pero si nosotros, hermanos, estamos agradables y haciendo lo que el Señor dice, el que viene atrás va a hacer lo que el Señor dice. Pero si nosotros nos preocupamos más por el que está a nuestro lado, que mire este cómo está gordo, que mire este cómo come, que mira cómo este está feo, hermano, preocúpese por su vida y deje la vida de los demás. Preocúpese por agradarle usted al Señor y que tenga un mismo sentir para la gloria de nuestro Señor. Eso es lo que nos debemos de preocupar nosotros, por nuestra persona. ¿Cómo estoy viviendo yo mi persona delante de mi Señor? ¿Cómo estoy caminando delante de mi Dios? ¿Cómo es que los de atrás, hermanos, van a seguir su modelo? Van a seguir su patrón. Si usted vive amargado, se lo he dicho en miles de ocasiones, si usted vive amargado, sus hijos toda su vida van a vivir amargados. Si usted vive, hermanos, en una hipocresía, sus hijos van a vivir en una hipocresía. Si usted vive la vida, hermanos, metiendo cizaña en los demás, sus hijos van a vivir con ese patrón. ¿Por qué? Porque vienen detrás de usted. No vienen detrás del pastor. A usted lo tienen las 24 horas, al pastor solamente lo tienen una hora, hermanos. Preocúpese por vivir una vida agradable a Dios, no por vivir una vida en los demás, no por vivir una vida mirando a los demás. Primeramente yo tengo que mirarme a mí y decir, Señor, yo estoy bien, Señor, yo te estoy agradando, Señor, yo te estoy sirviendo, Señor, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? ¿Acaso soy verdaderamente tu modelo a seguir? ¿Acaso verdaderamente soy ese instrumento que tú necesitas para estar en un mismo sentir con los demás? ¿Acaso, Señor, yo soy esa persona que tú escogiste para que te honrara, para que te glorificara, para que te amara, para que te sirviera? ¿Soy esa persona y en verdad lo estoy haciendo o no lo estoy haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo la iglesia de Cristo hoy en día? Reunirse el domingo, cantar unas alabanzas y salir y jajaja y cococo, y ya se perdió todo. Y la palabra entró y salió por acá, pero jamás pusimos en práctica la palabra de nuestro Señor. Jamás escuchamos la voz de nuestro Dios. Jamás le hicimos caso a nuestro Dios. El pueblo de Israel, si vamos a la palabra del Señor, el pueblo de Israel, por no obedecer al Señor, anduvieron en el desierto 40 años. Y muchos de nosotros, hermanos, estamos igual. Caminando, dando vueltas. Ya hablé de la hermana, ahora voy con el hermano, ahora voy con la sutana, hoy voy con el perengano. ¿Por qué? Porque no seguimos el modelo de nuestro Señor. No seguimos el ejemplo de nuestro Dios. Obedezcamos, hermanos, de verdad lo que nos interesa. Obedezcamos lo que dice la palabra del Señor. Conozcamos, hermanos, al Dios de la Biblia. Si no lo obedecemos, si no seguimos lo que nuestro Dios nos ha dicho, hermanos, es más, no queremos saber muchos de nosotros absolutamente nada de Él. No queremos nosotros obedecerle. No queremos que esa relación crezca, que ese amor, hermanos, vaya en crecimiento. No nos gusta obedecer. Para estar en un mismo sentir, hermanos, ayer tuvimos la oportunidad de poder venir a trabajar aquí en la casa del Señor, y a mí me dio gusto, mucho gusto, hermanos, de verdad, ver, hermanos, que estamos en un mismo sentir, que obedecíamos al que sabía hacer las cosas, que estábamos siguiendo un patrón. Y no quiere decir que estábamos siguiendo a un patrón que nos iba a pagar, no, hermanos, sino que seguíamos el que sabía
hacer las cosas. El que sabe hacer las cosas. Hoy en día nosotros, hermanos, hemos perdido ese sentir de hacer lo que Dios nos manda. Hemos perdido el sentir, hermanos, nosotros, porque no nos gusta obedecer. Hoy vamos a ver, hermanos, a través de la palabra de nuestro Señor, lo que Dios tiene para nosotros, y que estemos todos en un mismo sentir. Que estemos todos en un mismo sentir. No solamente que unos 2 o 3 estemos en un mismo sentir. Si vamos a la iglesia primitiva, vuelvo, hermanos, y les repito en Hechos, dice que todos estaban en un mismo sentir. Es más, dice la palabra del Señor que los que tenían propiedades las vendían y las traían a los pies de los discípulos, y ellos según repartían viendo la necesidad de la iglesia de Cristo. Si hoy tengo el mío y nadie me lo quita, porque hemos olvidado la palabra de nuestro Señor. Hemos olvidado el modelo a seguir. Romanos 15, 5, hermano. Cuando lo tenga, póngase de pie en reverencia a la palabra de nuestro Señor. Romanos 15. ¿Lo tiene? Amén. Dice la palabra del Señor así, hermano. Pero el Dios de la paciencia, de la consolación, os dé entre vosotros un mismo sentir, según Cristo Jesús. Amantísimo Padre Celestial, te ruego, Señor, clamo a ti, Padre Santo, en esta hora, Señor, que tu iglesia esté en un mismo sentir, Señor. Te pido, Padre Santo, que seas tú, Señor, hablándonos a través de tu palabra, Señor. Que seas usando este siervo inútil, Señor. Que mis palabras, Padre Santo, no sirven de nada, pero tu palabra, Señor, tiene poder, Padre Santo. Tu palabra, Señor, es la que puede penetrar hasta lo más profundo de nuestro corazón, y que nosotros, Señor, podamos ponerla en práctica. Tu palabra, Señor. Te pido, Padre Santo, por estos corazones endurecidos, Señor. Por estos corazones, Padre Santo, que escuchan tu palabra, Señor, pero no la atesoran, por eso no la ponen en práctica, Padre. Te pido, Señor, por estos corazones. Habemos aquí 2, 3, 4, 10, 15, 20, 30, los que estemos aquí, Señor. Te pido por cada uno, Padre, de nosotros. Que sea tu palabra, Señor, la que nos llene. Que sea tu palabra, Señor, la que nos instruya. Que sea tu palabra, Señor, la que nos corrija, la que nos exhorte, Padre. Para estar en un mismo sentir, Señor. Para seguirte a ti, para agradarte a ti, para obedecerte a ti, Señor. Te pido, Padre Santo, por tu iglesia. Te pido, Señor, por mi persona. Sé con nosotros, Señor, y en tus manos estamos, porque lo hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Puede tomar asiento, hermano. Aquí Pablo, hermanos, insta a los fuertes y también a los débiles por igual, que a pesar de las opiniones diferentes, hermanos, que tenía en la iglesia de Roma, había diferentes opiniones sobre cuestiones no esenciales. Y aquí Pablo, hermanos, les dice claramente, y así como le dice a la iglesia de Roma, nos dice a la iglesia bautista de Benecer: procuren el amor y la armonía espiritual. Procuren el amor y la armonía espiritual. Que tengamos nosotros ese mismo sentir. Pero el Dios de vosotros os dé un mismo sentir. Pero el Dios de la paciencia, el Dios de la consolación, os dé entre vosotros un mismo sentir. Hermanos,
Quiere decir verdaderamente que nosotros debemos de tener ese amor, que debemos de tener esa armonía espiritual. Si vamos, hermanos, al versículo 15, 1, dice la palabra del Señor así claramente. Vayamos a Romanos 15, 1. Si lo tiene, vaya ahí a 15:1. Claramente dice así: que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno. ¿Para qué? Para la edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que ven superar cayeron sobre mí, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, dieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Pero en el Dios de paciencia y de la consolación nos dé a vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes, hermanos, a una voz glorifiquemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Así que los que están fuertes soporten a los débiles. Pero nosotros, hermanos, parece que no hemos entendido en verdad la palabra de nuestro Señor. Parece que nosotros, hermanos, vamos o miramos a un hermano que se está levantando, nosotros al contrario lo pisoteamos, lo juzgamos, lo criticamos y no lo dejamos crecer para que le dé honra a nuestro Señor. ¿Por qué no tenemos? Porque nosotros no tenemos ese mismo sentir. Y vamos en contra, hermanos, de la palabra de nuestro Señor, porque dice que los fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles. Entonces nosotros vamos en contra de la palabra de nuestro Señor, hermanos. ¿Hasta cuándo la iglesia de Cristo va a entender que el Señor nos dice, hermanos, que nosotros debemos de ser de un mismo sentir? Y la palabra aquí, hermanos, viene de la palabra griega que se dice froneo, que esa palabra, hermano, en su significado original es una aplicación mentalmente con algo intensivo, que debemos de preocuparnos por nuestra obediencia, pesar, para que nosotros nos sintamos libres en un mismo sentir. La misma cosa debe de poner la mirada solamente en nuestro Señor. En modo general, hermanos, nosotros tenemos nuestra opinión y consideramos, pero debemos de respetar y el tiempo de considerar y guardar a pesar el sentido que nosotros pensemos. Nosotros debemos de ir con una actitud aprobable a nuestro Señor, y que todo lo que hagamos, dice la palabra del Señor, hacerlo para el Señor y no para los hombres. Y nosotros, por lo tanto, debemos de ir con esa actitud, hermanos, que el Señor nos pide a cada uno de nosotros, que tengamos un mismo sentir para que nosotros juntos podamos glorificar a nuestro Señor. Pero yo lo quiero hacer solo, pastor. Pues no está siguiendo el modelo que dice la palabra de nuestro Señor. Si usted quiere glorificarlo solo, váyase como un ermitaño allá a las montañas y glorifíquelo allá solo. Es que yo miro las prédicas por el internet, es que es mejor. Hermano, dice la palabra del Señor, no dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre. Por eso es que nosotros no queremos seguir la palabra de nuestro Señor. Por eso es que nosotros tenemos otra actitud, pensamos diferente. Pero si Dios está donde quiera, la palabra del Señor dice que Dios está donde quiera, que si 2 o 3 están reunidos en su nombre, allí va a estar en medio Él. Si dice la palabra del Señor, entonces, pastor, yo estoy aquí, yo y mi esposa y mis hijos, el Señor aquí está con nosotros. Hermanos, aplique como es correctamente la palabra de nuestro Señor, no a su conveniencia. Que estemos todos en un mismo sentir para glorificar a nuestro Señor. Que nosotros debemos ir más allá, hermanos, para glorificar a nuestro Señor. Que para nosotros lograrlo, hermanos, debemos de tener un juicio cabal. Debemos de tener un juicio cabal. Lucas 8:35. Lucas 8:35, para poder lograr, hermanos, y tener
un mismo sentir. Para poder lograrlo, nosotros debemos de tener un juicio cabal. 8:35 dice la palabra de nuestro Señor así: y salieron a ver lo que había sucedido. Y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien había salido los demonios sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio. Y tuvieron miedo. Y la palabra, hermanos, que está usando aquí Lucas de cabal juicio es sofroneo en el idioma original, que quiere decir que estaba sano, que estaba moderado, que estaba sobrio, que estaba cabal, que estaba con cordura, que estaba prudente. Entonces, para nosotros tener un mismo sentir con los hermanos de la fe, hermanos, debemos de estar nosotros sobrios. Debemos ser nosotros sobrios. Debemos nosotros ser prudentes. Debemos nosotros ser moderados. Debemos de ser nosotros sanos. ¿Pero sanos de qué, pastor? Sanos de nuestro corazón. Si usted no está sano, hermano, si no estamos sanos de nuestro corazón, hermanos, estamos enfermos. Si nosotros no tenemos esa sanidad en nuestro corazón, estamos realmente enfermos. Nuestro corazón, ¿cuántos de nosotros no tenemos amargura en nuestro corazón? ¿Cuántos de nosotros, hermanos, en verdad no tenemos contaminado con tanta suciedad nuestro corazón? ¿Cuántos de nosotros no tenemos contaminado el corazón? ¿Cuántos de nosotros, hermanos, con nuestro corazón muchas de las veces, hermanos, no sabemos lo que está pasando, lo que hay en nuestro corazón? Sabemos que hay pecado. Sabemos que el pecado no nos permite que nosotros seamos prudentes. Sabemos que el pecado, hermanos, no nos permite que nosotros seamos sanos. Sabemos, hermanos, que el pecado no nos permite que nosotros quitemos esa amargura de nuestro corazón. Sabemos que el pecado, hermanos, que mora en nuestro corazón, no nos deja ser moderados, no nos deja ser sobrios, no nos deja estar con cordura, no nos deja ser prudentes. ¿Cuántos de nosotros no tenemos enfermo nuestro corazón y está contaminado nuestro corazón? Y lo único que hacemos es hablar lo que sale, dice la misma palabra del Señor, que lo que sale de tu boca sale de tu corazón. ¿Y cuántos de nosotros, hermanos, no hablamos solamente para hablar? Pura suciedad de nuestro corazón. Entonces no estamos en un mismo sentir, porque estamos hablando en contra de lo que es el modelo, que es la palabra de nuestro Señor, por la suciedad que hay en nuestro corazón. Está contaminado nuestro corazón, que no nos deja ser feliz, y eso sale de nuestra boca, lo que hay en nuestro corazón, y pensamos que es verdad. Ustedes sabían, hermanos, que existen los embarazos, se me fue la palabra. ¿Cómo no? Psicológicos. Ustedes también saben que existen los chismes psicológicos. Usted habla lo que sale de su boca y usted lo hace chisme, pensando que es verdad, pensando, usted se hace una ideología, hermanos, en su mente, sabiendo, oye, lo viví, escuché, fue cierto, y empieza a creer, hermano, en su mente un chisme psicológico, y lo dice como si hubiera pasado. No, pero es que yo escuché claramente al pastor que dijo esto. No, es que yo escuché claramente a la hermana que dijo esto. Yo estaba ahí presente. Y nos hacemos eso psicológicamente, hermano, y hablamos lo que sale de nuestro corazón. Pura suciedad, pura mentira. ¿Cómo es que nosotros vamos a estar en un mismo sentir? Si no está limpio, dice la palabra del Señor, y salieron a ver lo que había sucedido, y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Hermanos,
¿Cómo es que nosotros vamos a estar o cómo es que vamos a lograr nosotros estar en un mismo sentir si no tenemos nosotros un juicio cabal? Si no estamos nosotros verdaderamente, hermanos, sanos de nuestro corazón. Lo que necesitamos para estar en un mismo sentir, hermanos, primeramente debemos de sanar nuestro corazón, arrancar, sacar toda la suciedad que hay dentro de nuestro corazón. ¿Cómo es que uno va a servirle a nuestro Señor si está sucio nuestro corazón? ¿Cómo es que nosotros, hermanos, vinimos y levantamos las manos? Dice la palabra del Señor que levante manos santas. ¿Cómo es que nosotros los vamos a levantar si nuestro corazón está sucio? Si en nuestro corazón hay pecado, si en nuestro corazón, hermanos, hay mentiras, si en nuestro corazón, dice, de lo que sale de tu boca sale de tu corazón. ¿Cómo le hablas a tus hijos? ¿Cómo le hablamos a nuestro cónyuge? ¿Lo que sale de nuestro corazón o lo que sale de nuestros labios? ¿Por qué es que no le decimos al cónyuge que la amamos, al esposo, a la esposa, que gracias por ser nuestra esposa, que gracias por ser nuestro esposo? Porque hay suciedad en nuestro corazón. Pensamos mejor en miles de cosas antes de preocuparnos lo que hay dentro de nuestro corazón. Nosotros, hermanos, para estar en un mismo sentir, debemos de tener cordura, debemos de ser prudentes, debemos de ser sanos, debemos ser sobrios, para que nosotros podamos glorificar a nuestro Señor. No podemos estar, hermanos, con ningún hermano, y pues no podemos estar en ninguna iglesia porque no tenemos un mismo sentir. Porque nosotros somos, hermanos, los que necesitamos ser bañados de nuestro corazón. Y debemos de ser sanos para poder estar en un mismo sentir con los de la fe. Hermanos, usted puede andar de iglesia en iglesia, brincando de aquí para allá. Pero si usted no sana su corazón, hermano, no puede estar en ningún lado con los de un mismo sentir. No puede ser prudente, no puede ser usted verdaderamente, como dice la palabra del Señor, sano. Que nosotros hagamos, tengamos o seamos sobrios en todo lo que hacemos, que verdaderamente, hermanos, nuestras palabras sean moderadas. Que lo que hablemos, hermanos, sea prudente. Que lo que digamos, hermanos, sea prudente. Nosotros necesitamos sanar primeramente nuestro corazón para estar con los de un mismo sentir y ayudar a crecer a los demás y agradarle a nuestro Dios. Amén. Pero también necesitamos, hermanos, entendimiento en todo. Segunda de Timoteo 1:7 dice la palabra de nuestro Señor así, hermanos. Segunda de Timoteo 1:7. ¿Lo tenemos? Amén. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio. Dice la palabra del Señor, hermanos, que el Señor no nos ha dado un espíritu de cobardía. Y la palabra que está usando aquí Pablo, hermanos, se traduce como timidez y denota un temor vergonzoso, ocasionando, hermanos, un carácter débil y egoísta. Es incomprensible que la amenaza, hermanos, de la persecución por parte de los romanos, que había aumentado por iniciativa de Nerón. Pablo aquí les dice a la iglesia, a Timoteo, porque ¿sabes qué, Timoteo? Porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. En ese tiempo, hermanos, se había levantado algo en contra de la iglesia de Cristo por causa de Nerón. El liderazgo de Timoteo, hermanos, y los asaltos de los falsos maestros con sus sistemas tan sofisticados
de engaño que habían entrado, muchas veces, hermanos, abrumaban a la iglesia, abrumaban, o era abrumación para Timoteo. No obstante, si este líder, hermanos, se sentía temeroso, era algo que no procedía de Dios. Porque dice la palabra del Señor en sentido positivo: Dios ya ha dado a los creyentes todos los recursos espirituales que necesita para toda prueba y amenaza. El poder de Dios, hermanos, pertenece a los creyentes, y para ellos es una fuente permanente, inagotable de energía espiritual y eficaz y productiva. Dice la palabra del Señor también, hermanos, que nos dio amor y dominio propio. Cuando vemos la palabra dominio propio, hermanos, se refiere a lo opuesto de temor y al opuesto de la cobardía, que generan desorden y confusión en los creyentes, en busca de la naturaleza sobremanera y los propósitos perfectos de nuestro Señor, eternos. Muchas veces nosotros podremos controlar nuestra vida, hermanos, con sabiduría, confianza, piadosas en cualquier situación que nosotros estemos presentando, en cualquier ocasión o circunstancia en la que estemos nosotros viviendo. Hermanos, nosotros somos hijos de Dios, y el Señor nos dio, hermanos, ese entendimiento para que nosotros podamos soportar todas esas pruebas, porque nosotros somos sus hijos, y para tener ese mismo sentir, primeramente debemos examinarnos si nosotros tenemos ese entendimiento del que habla la palabra de Dios. Pero muchos también tienen ese entendimiento, pero no tenemos limpio entendimiento. En 2 de Pedro 3:1 dice la palabra del Señor así: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas cartas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Pedro claramente dice que en la segunda carta que les escribe, y en ambas cartas despierta con exhortación vuestro limpio entendimiento. Hermanos, en verdad nosotros tenemos ese limpio entendimiento, o tenemos aún en nuestra mente esa suciedad. Aún tenemos, como decíamos hace un momento, contaminada en nuestra mente, y no tenemos un entendimiento limpio para con Dios. Muchas de las veces, hermanos, he visto y me ha tocado observar hermanos que vienen, personas, y que solamente les hablan basura, que solamente queremos ser nosotros. Muchos hermanos tratan, hermanos, o muchas personas han tratado de alejar a personas de las cosas de Dios. Vienen hermanos tratando de preguntarnos cosas a las cuales ellos dudan o ellos no conocen, y si nosotros no tenemos un limpio entendimiento, hermanos, entonces nosotros vamos a estar ahí sin poder explicarles. Hace tiempo atrás, hace exactamente 11, 12 años atrás, estábamos 4 o 5 hermanos allí platicando afuera de la iglesia, afuera del edificio, y se acerca un hermano y nos dice, nosotros nuevecitos en el evangelio, sin saber, y nos pregunta: ¿ustedes son salvos? ¿Sí? ¿Tú? ¿Sí? ¿Tú? ¿Sí? A todos nos pregunta que si somos salvos. ¿Sí? ¿Por qué? Pues nos quedamos viendo para el cielo a ver qué nos respondía. Y le digo yo: porque acepté a Cristo en mi corazón. Y responde otra palabra, otro hermano de los que estaba allí, y le dice: tú no eres salvo, tú eres del diablo. Y wow, jamás volvió a la iglesia de los hermanos. Jamás ha vuelto a la iglesia. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros, hermanos, no tenemos ese limpio entendimiento, y tratamos de alejar a las personas de Dios. En esta iglesia y en todas las iglesias del mundo, hermanos, la misma palabra nos dice: procuren, miren, estén atentos de los falsos maestros.
En todas las iglesias hay falsos maestros. Yo no le puedo decir, hermano, usted es falso maestro, hermano, usted es falso maestro. No, yo no le puedo decir, hermano. Usted debe de tener un entendimiento y debe de discernir las cosas espirituales. Muchos de nosotros somos débiles en la fe. Muchos de nosotros somos nuevos en la fe. Nos dicen una cosa, hermanos, que no va de acuerdo, lastima nuestro corazón, lastiman nuestros sentimientos. Jamás queremos regresar a la iglesia. Y se van hablando de la iglesia y lo primero que dicen, para ir a la iglesia, no hombre, hay un montón de hipócritas. No hombre, ahí ni los hermanos saludan. Es más, no se pueden ver ni entre ellos. ¿Tú crees que a mí van a venir con amor si no se pueden ver ellos? No se pueden ni mirar entre ellos. Hermanos, para estar en un mismo sentir, nosotros debemos de tener ese limpio entendimiento. Entendimiento en todo el Señor nos ha dado, hermanos. No nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Pero nosotros debemos de tener un limpio entendimiento. Y en ambas cartas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Lo que dice la palabra de Dios, hermanos, es más, muchos pastores, escúchelo bien, muchos pastores que conocen la palabra de Dios y no pueden, hermanos, de verdad enseñarles a sus mismos miembros. No pueden, hermanos, perder lo que supuestamente es de ellos. Hermanos, yo siempre les he dicho y les voy a seguir diciendo, el Señor me ha dado un limpio entendimiento que hoy me tiene aquí, pero mañana me va a tener en otro lugar. Nosotros, como siervos de Cristo, si sabemos un versículo y si entendemos ese versículo y lo tenemos con un limpio entendimiento, enséñenlo al que viene atrás, para que lo aplique verdaderamente como es la palabra de nuestro Señor, para que el día de mañana ese siervo pueda glorificar a nuestro Señor. Nosotros no somos nadie, hermano. Pastores que no quieren enseñar, pastores que no quieren permitir que otra persona use el púlpito para predicar. Hermanos, el Señor nos ha dado y el Señor nos ha dado, porque no nos ha dado el Señor un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Nuestro Dios quiere que que tengamos un limpio entendimiento para las cosas de nuestro Dios y que puedan llevar la palabra mucho más allá, hermanos, donde nosotros no podemos ir. Hermanos, de verdad, es vergonzoso que pastores no quieren enseñar a sus miembros. Es vergonzoso que iglesias, de verdad, hermanos, haya varones y que no se levanten a servirle a nuestro Señor, que solamente tengan mujeres enseñando, que solamente tengan mujeres abriendo la alabanza, que solamente tengan mujeres, que permitan solamente mujeres, y que hay hombres allí en esas congregaciones, y que el pastor, por no querer perder, no pueda permitirles enseñar, predicar, y verdaderamente que vayamos nosotros a evangelizar. Es vergonzoso, hermanos, que iglesias se rijan así. Hermanos, esto no es de nosotros, esto es del Señor. Esta iglesia es de nuestro Señor, pero nosotros debemos de tener un mismo sentir para que esta iglesia llegue en un día que el Señor nos llame, un día que el Señor venga, que esta iglesia llegue sin mancha, sin arruga, viviendo una vida de santidad para la gloria de nuestro Señor. Amén. ¿Hasta cuándo la iglesia de Cristo va a despertar? ¿Hasta cuándo la iglesia se va a poner de pie y va a decir, cierto, la hermana no está fallando, yo soy el que estoy fallando? Se abrieron las clases, 4 hermanos, 5 hermanos llegaron. ¿Por qué no nos gusta aprender? Les aseguro que si abro una clase para hermanas, para que aprendan, no para predicar, para que aprendan,
les aseguro que 10, 12, 13 van a estar ahí. Porque los varones no queremos. ¿Por qué? Porque no estamos en un mismo sentir. No queremos ese limpio entendimiento. No queremos estar nosotros agradándole a nuestro Señor. Pero también debemos de tener, hermanos, una mente espiritual. Ya voy a ir cerrando, hermanos. Debemos de tener una mente espiritual. Romanos 8:6 dice la palabra del Señor así. Avancemos rápido. Porque el cual ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Hermanos, ¿en qué nos estamos ocupando nosotros? ¿En qué nosotros tenemos verdaderamente nuestra mente? ¿En lo espiritual o en lo terrenal? Para tener un mismo sentir, hermanos, debemos nosotros ocuparnos en lo espiritual. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida. Si no tenemos una mente espiritual, hermanos, si nosotros tenemos una mente carnal, entonces vamos a pensar en nosotros y no vamos a pensar en los demás. Nosotros debemos de tener, hermanos, una mente espiritual para poder tener un mismo sentir con los demás, para poder hacer la obra para el Señor. Muchos de nosotros no tenemos esa mente espiritual, hermanos. Es más, no queremos que la iglesia de Cristo crezca. Por eso no nos interesa que esta obra crezca. Por eso no nos interesa que la Iglesia Bautista Ebenezer crezca. Es más, muchos de nosotros quisiéramos, hermanos, que esta iglesia mejor desapareciera. Muchos de verdad quisiéramos, hermanos, mejor que no existiera la iglesia. Muchos de nosotros, hermanos, pedimos, oramos, y de verdad esto se lo digo de corazón, hermanos. En esta iglesia muchos de nosotros pedíamos por un pastor de tiempo completo. Muchos de nosotros orábamos por un pastor. Cuando lo tenemos, mejor no lo apoyamos. Hay pastores que son muchos días. Hay pastores que usted todos los días quiere que estemos en la iglesia, hermanos. Dice la palabra del Señor que todos los días perseveraban unánimes en oración y ruego en el partimiento del pan. Amén. Esa es la iglesia primitiva y es el modelo que debemos de seguir. Yo no lo quiero saturar, hermano. Dios es el que lo quiere usar. Dios es el que quiere, hermano, que usted se levante. Dios es el que quiere, hermano, que busque lo espiritual y que deje lo carnal. Nosotros tenemos lo que el Señor nos ha dado, hermanos, pero muchos de nosotros solamente pensamos en la carne. Solamente queremos satisfacer lo carnal y no queremos satisfacer lo espiritual. No queremos llenarnos espiritualmente. No queremos aprender las cosas espirituales. Preferimos depender de un hermano, hermanos. Preferimos, hermanos, de las cosas carnales. Preferimos, hermanos, estar en las cosas del mundo para no estar en un mismo sentir con los demás. Por eso cuando la gente le dice vamos a tener una vigilia, llegamos 2, 3 toda la noche. No, hombre, qué aburrido allí estar orando, qué aburrido es estar allí alabando al Señor, hermano. Entonces usted no es salvo. Porque una persona que es salvo se va preparando para la eternidad, a alabarle por la eternidad a nuestro Señor. Por la eternidad. A usted se le hacen aburridos 2, 3, 4 cantos que cantamos. Aquí el tiempo no nos alcanza, hermano, por donde estamos ubicados. Si ustedes escuchan, está la alabanza allá. Pero si tuviéramos nuestro lugar, 10, 12, 13 cantos, nosotros debemos de alabar a nuestro Señor. Si es una vigilia, gloria a Dios, pastor, que vamos a tener una vigilia. Si es un campamento, gloria a Dios, pastor, vamos a estar unánimes con los de un mismo sentir, orando y glorificando a nuestro Señor. Pero no nos gusta apoyar. ¿Por qué? Porque no estamos en un mismo sentir. ¿Por qué? Porque preferimos lo carnalmente
y no pensamos en lo espiritual. No queremos lo espiritual porque aún la carne nos gana, porque nuestra mente, hermanos, piensa más en los deleites carnales y no hemos muerto. No nos hemos sacrificado, hermanos, este cuerpo para la gloria de nuestro Señor. Es tiempo que la iglesia de Cristo, hermanos, piense más en lo espiritual, más en las cosas de Dios que en lo carnal. Nosotros, hermanos, solamente somos instrumento del Señor para hacer lo que el Señor nos ha mandado. Estamos aquí. ¿Cuántos de nosotros podemos decir confiadamente? ¿O cuántos de la iglesia de Cristo se van a parar firmes y decir: Señor, aquí estoy, heme aquí, Padre, para servirte, heme aquí para agradarte, heme aquí, Señor, para poder hacer tu voluntad? Señor, yo soy un instrumento solamente tuyo para honrarte, soy un instrumento tuyo para hacer lo que tú me has mandado hacer. Señor, aquí estoy, ya no busques más, soy el elegido que un día tú escogiste, y yo no te voy a defraudar, yo no te voy a abandonar, yo te voy a servir, yo te voy a agradar, y sobre todo te voy a amar, porque tú me has amado primero. Amén. ¿Dónde están los hombres? ¿Dónde están las mujeres que verdaderamente dicen: Señor, aquí estoy con los del mismo sentir? Pero para estar en eso, hermano, necesitamos tener un entendimiento renovado. Romanos 12:2 dice la palabra del Señor así: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esta clase de transformación, hermanos, solamente puede ocurrir a medida que el Espíritu Santo cambia nuestra manera de pensar. Solamente esto puede ocurrir, hermanos, mediante el estudio, la mente, la meditación constante de la palabra de nuestro Señor. Una mente renovada, hermanos, está saturada de controlar, de escudriñar, de vivir la palabra de nuestro Dios. ¿Hasta cuándo nosotros nos vamos a transformar? ¿Hasta cuándo nosotros vamos a hacer verdaderamente lo que el Señor nos dice y estar en un mismo sentir, ser de un mismo sentir, para que nosotros podamos servirle verdaderamente a nuestro Señor? Para que nosotros, hermanos, verdaderamente podamos agradarle a nuestro Señor. Que esta transformación, hermanos, que es de nuestra mente, sea solamente para las cosas de nuestro Señor. Que no sea para las cosas de este mundo. ¿Somos de un mismo sentir o no somos de un mismo sentir? ¿Con quién estás tú? ¿Con Dios o estás en contra de Dios? Tú mejor que nadie sabes. Tú y Dios. ¿Estás con Dios? ¿Le sirves a Dios o le sirves a la carne? ¿Estás viviendo carnalmente o estás viviendo espiritualmente? Eso es lo que tú debes de preguntarte y decirle a Dios: Señor, mi corazón todavía está contaminado. Mi corazón todavía hay suciedad. Por eso es que hablo mentira tras mentira. Por eso es que ando de chisme en chisme. ¿Por qué? Porque mi corazón, Señor, está contaminado. Y no puedo estar con los del mismo sentir, porque vivo aún carnalmente y no vivo espiritualmente. Porque no he sido transformado, porque no he sacrificado este cuerpo para la gloria y honra de nuestro Señor. Amantísimo Padre Celestial, te doy gracias, Señor,